Tenemos primero que nada una ley, que es la ley de productos farmacéuticos, que te determina cuáles son los derechos y los principios. Y uno de esos derechos es el derecho a la accesibilidad a los medicamentos. Sin embargo, los medicamentos son inaccesibles. Otro principio señala de que el Estado tiene que adoptar las medidas que sean necesarias para garantizar el derecho de los consumidores para acceder a los medicamentos. Pese a que tienes que las normas te lo dicen, en la realidad esto no se cumple. Pero ¿qué ha pasado? En el 2017, frente a este hecho, se presentó una propuesta legislativa en virtud de la cual se buscaba garantizar un stock mínimo de genéricos para que los consumidores pudieran acceder a ellos. Tuvieron la opinión favorable de su salud, asociaciones de consumidores, etcétera, para garantizar a los consumidores la posibilidad de que tuvieran estos accesos. No se dio. Frente a lo que ha pasado y a esta escasez ya declarada de medicamentos, es que el gobierno ha presentado una propuesta legislativa que busca garantizar el stock mínimo. O sea, para entenderlo, ¿las farmacias no están obligadas a vender medicamentos? Contrario a lo que dice específicamente la ley 29459, no hay una accesibilidad a todos los medicamentos que un consumidor quisiera tener, lo cual viola uno de sus derechos importantes, que es el derecho a la libre elección, es decir, la posibilidad de optar entre varios derechos. Pero ¿qué pasó? En enero del 2018 ocurrió un hecho que quizás no se vincula mucho con esta escasez de genéricos, pero de repente tiene mucho que ver. Es que en enero de 2018 se anuncia la compra por parte de InRetail, del grupo Interbank, de lo que es Keycorp, Química Suiza, y varias cadenas de boticas y farmacias. ¿Con esto qué ocurre? Que de un momento a otro, luego de hacer el pago correspondiente, porque compraron el 100% de las acciones, y esta operación fue de 583 millones de dólares, un solo grupo de poder ha pasado a ser el dueño de prácticamente el 85% del mercado de la venta de fármacos. Cuando se hizo esta compra, los voceros de InRetail declararon que los precios no iban a subir, que los medicamentos no iban a escasear, que los modelos de negocio de cada una de las cadenas se iban a mantener, etcétera. Fue lo que declararon el año pasado. Sin embargo, los hechos desmienten. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de todo esto? Las consecuencias son que se nota cada vez más un desabastecimiento de medicamentos genéricos. Y se nota también por parte del sector empresarial un discurso que uno no comprende. Porque por un lado tú tienes el discurso de lo que decía InRetail, que es desmentido por la realidad, y tienes por otro lado que frente a esta escasez y cuando se presentan proyectos para garantizar un stock mínimo, tienes que los voceros, y te lo voy a leer textualmente, ayer escuchaba sorprendido en Canal 7 que el señor José Enrique Silva, presidente de la Asociación de Industrias Farmacéuticas Nacionales, ADIFAN, señalaba que el problema de la escasez de medicamentos genéricos hay que dejárselo al mercado. Decía, mira, esto te parece increíble, va a haber un momento en el que alguna farmacia los venda. Va a haber algún momento en el que a alguna farmacia se le ocurra, por la ley de la oferta y la demanda, vender genéricos. Eso es una cosa, es una declaración pues que me parece absolutamente inaceptable. El tema de la salud, señores de los gremios empresariales, no es algo que se pueda dejar al libre juego de la oferta y la demanda, a la mano invisible. Nada de eso. El Estado tiene que intervenir. ¿Y tiene que intervenir por qué? Porque contrario a lo que se sostiene, nosotros no vivimos en una economía de mercado. Nosotros vivimos en una economía social de mercado. Y esa palabra social cambia el significado del concepto. En una economía de mercado, efectivamente, podríamos esperar que esto ocurra, ¿no? Que el empresario más grande devore al más chico y que haya una guerra entre ellos. Pero en una economía social de mercado, el Estado tiene que intervenir para lograr el bienestar y la tranquilidad de la población. Y en el tema de la salud, el Estado tiene que tomar parte. Por eso es que desde hace 2 años se vienen planteando la posibilidad de establecer un stock mínimo de genéricos en las boticas. Esto no ha prosperado porque hay, obviamente, grandes presiones empresariales, lobbies empresariales muy poderosos para evitar que ello suceda, ¿no? Entonces, vivimos en una situación muy crítica porque tenemos que, por un lado, el 85% del mercado de venta de fármacos a los consumidores está concentrado en un grupo económico. Tenemos, por el otro lado, que en el caso de las cervezas, el 90% del mercado está concentrado en una sola empresa. Acaba de anunciar un incremento sustancial de los precios a los consumidores, aduciendo el tema del impuesto selectivo al consumo. Y ahí hay que mencionar de que la empresa ha subido sus precios sin necesidad de que el ISS suba. Entonces, eso de echarle ahora la culpa al impuesto selectivo al consumo, bueno, es un argumento, pero lo ha venido haciendo. ¿Y por qué? Porque cuando tú tienes un poder monopólico o monopolístico, tú puedes dictar condiciones, tú puedes subir precios, tú puedes generar abundancia o escasez de productos, tú puedes cambiar los insumos de los productos que estás fabricando para elevar la calidad o bajar la calidad, etcétera, etcétera. Entonces,
estas posiciones se hubieran controlado hace mucho tiempo si tuviéramos una ley de fusiones y concentraciones empresariales que se viene hablando de ella hace 10 años y hasta ahora nada. Y por eso es que en el Perú tenemos estos casos de estudio mundial. O sea, a nosotros en el mundo nos miran como bichos raros. ¿Cómo es posible que en el Perú una sola empresa tenga el 90% del mercado de cervezas? Una sola empresa tenga el 85% de la venta de mercados. Eso solo pasa en el Perú. ¿Queremos entrar a la OCDE? Bueno, a este club selecto de la OCDE, uno de los requisitos que nos piden es que nosotros tengamos que acreditar que tenemos una ley de fusiones. No la tenemos. ¿Y tú sabes por qué no la tenemos? Porque al final, después de tanto discutir y tanto vencer lobbies y presiones, al final se emitió un dictamen en la comisión pertinente que estaba listo para ser discutido en el Pleno. Minutos antes de que entre el dictamen de la ley de fusiones al Pleno, descubrieron que había una palabrita que había sido cambiada, que se decía que esta ley se aplicará de acuerdo a sus propias normas y supletoriamente la ley de proceso administrativo general. Alguien había cambiado y había puesto que se regirá siempre por la ley de procedimiento administrativo general. Había que cambiar una palabra que alguien, por casualidad o deliberadamente, había puesto. Por ese cambio de palabra, hasta el día de hoy no tenemos ley. Se metió al cajón del olvido. ¿Lo puedes creer? O sea, date cuenta, y a mí no me van a cagar, no hay presiones, pues acá no me van a contar. Porque si ya estaba todo listo y pasa este cambio sospechoso y luego pasan semanas sin que tengamos la ley, es que, como dice el dicho, algo se pudre en Dinamarca, ¿no? Bueno, ¿y qué hacemos los consumidores frente a esto? Porque he sabido que la diferencia entre un medicamento de marca y uno genérico en precio es abismal. Mira, acá hay un tema bien interesante, ¿no? Porque ahora el sector empresarial aduce de que si el Estado entra a regular y garantizar que haya un stock mínimo de genéricos, eso es un intervencionismo, ¿no? El Estado no se debe meter donde están los privados. Sin embargo, se olvidan de que en el año 2011 las cadenas de boticas suscribieron con el Ministerio de Salud un convenio, que es el que tengo en la mano. Entonces el ministro era Óscar Ugarte. Correcto, en virtud de este convenio, la ANACAP, que era la Asociación Nacional de Cadenas de Boticas, fíjate, ¿sabes cuántas cadenas había en ese momento? 8. Ahora tenemos una que domina todo. Bueno, en ese momento estas organizaciones suscribieron un convenio para garantizar un stock mínimo de medicamentos genéricos a los consumidores. Y ahí no dijeron intervencionismo. En el acápite 5.11 decía: instalar en todos los establecimientos farmacéuticos pertenecientes a sus asociados de ANACAP módulo o stand exclusivo para la dispensación o expendio de medicamentos genéricos de acuerdo a la lista de medicamentos que se adjunta. El MINSA, el Ministerio de Salud, había determinado cuáles eran los medicamentos genéricos que se iban a vender. En ese momento, 2011, nadie habló de intervencionismo. Ahora sí nos hablan de que si el gobierno quiere garantizar que haya un stock mínimo, hay intervencionismo. Entonces, la empresa versus la empresa. Entonces, ese es el clásico doble discurso, el clásico doble rasero que siempre perjudica los intereses de los consumidores. ¿Cuáles son los intereses de los consumidores que se han visto perjudicados? Repito, el derecho a la libre elección, o sea, la posibilidad de optar entre varias alternativas de producto. Segundo, el derecho a la protección de sus intereses económicos, porque obviamente, como tú acabas de señalar, los precios de los medicamentos de marca, que son los primeros que te ofrecen y a veces los únicos que hay, son escandalosamente elevados frente a los medicamentos genéricos. Estamos hablando de que a veces pueden ser 12 veces más caros los medicamentos de marca que los medicamentos genéricos. Obviamente no hay economía que pueda aguantar un training de gasto de ese tipo. Y ahora lo que he notado además es que incluso los genéricos han pasado a ser de marca, porque hay empresas que los importan, pero claro, los etiquetan, los encajan y le suben el precio, obviamente. Mira, lo que ha pasado acá es, no quiero parecer muy técnico en el programa, pero lo que ha pasado con esta compra por parte del grupo de Interbank, de todas las cadenas que le permite dominar el 85% del mercado, es que ellos han hecho lo que se llama una integración vertical. ¿Qué es una integración vertical? Primero, ¿qué es una integración horizontal? Es cuando tú, por ejemplo, eres un restaurante, una cadena de restaurantes, y compras los restaurantes de tu competidor. Se juntan, eso es vertical. Tenías 10 restaurantes, ahora tienes 20 restaurantes, estás integrado verticalmente. Pero en el caso de la integración en el tema de farmacias, no solo has comprado las farmacias de tus competidores, has comprado laboratorios, has comprado sistemas de distribución, con lo cual te has integrado verticalmente. Ya no necesitas depender de un tercer laboratorio, ya no necesitas depender de una cadena de distribución ajena a ti. Tú mismo eres, solito. Entonces, si tienes todo el negocio, imagínate el poder inmenso que tienes en el mercado. Entonces, con ese poder puedes dictar las condiciones que ya acabo de mencionar. Y si a eso le sumas otros problemas, como son que hay malas prácticas en las cadenas, en el sentido de que te venden sin necesidad de la receta médica,
te cambian la receta médica personas que no tienen la instrucción ni la autorización necesaria para hacerlos, porque con arreglo a la legislación el único que te puede cambiar la receta es el químico farmacéutico, nada más. Si tienes el tema de que, y por eso ASPEC lanzó hace tiempo una campaña que se llamó Bata Blanca, para que solamente el químico farmacéutico tenga la bata blanca, nada más que el químico farmacéutico, y las otras personas que atienden ahí tengan batas de distintos colores, de modo tal que el consumidor sepa identificar. ¿A quién le pregunto? Este señor de la bata blanca es el único que me puede cambiar la receta. Y si a eso le sumas otras prácticas también, como por ejemplo la famosa toma, que los alerto a los consumidores. Se han sacado, esta es buenísima, ¿no? Tú vas por un resfriado a pedir un analgésico para el resfrío. Entonces, deme un blister de este producto. Y te dices, le doy el blister más el otro producto que le va a servir para el dolor de cabeza, para el malestar o para la mucosidad. Es una toma. Entonces, se toma usted esto y se toma esto otro. Entonces, tú fuiste a comprar un producto inocentemente, pero como te dicen ahí, estas personas entrenadas, que tienes que tener una toma, acabas comprando el doble de productos. O sea, mira todas las cosas que se dan. Y si a eso le sumamos la proliferación de medicamentos Bamba, entonces la situación es peliaguda. Perfecto, muchísimas gracias, Crisólogo, por haber estado aquí. Por eso, mi querido Juan Carlos, decirle al Congreso que saque de una vez la ley de control de fusiones y concentraciones. Ya no se puede hacer nada con el tema de farmacias, no se puede hacer nada con el tema de cervezas, pero en este momento se están cocinando muchas fusiones que pueden perjudicarnos. Saquen la ley de una vez. Perfecto, muchísimas gracias. Hasta aquí nuestro bloque económico.